La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Buenos días, amigos oyentes, estamos ya conectados puntualmente en esta ocasión nuevamente fuera de estudios. Hemos tenido la invitación, la cual hemos recibido con mucho agradecimiento del doctor Cristian Zamora, quien es concejal del Cantón Cuenca. Estamos en su casa, vamos a estar conversando en los siguientes minutos con él. También estamos ya abriendo la transmisión a través de las redes sociales para que ustedes nos puedan acompañar. Como siempre lo decimos, al culmino de la presente entrevista tendrá usted la oportunidad de reprisarla completa a través de nuestro canal de YouTube W Radio Ecuador. Sin más, le damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por la invitación que nos ha hecho a su domicilio. Muy buenos días, Juan Fernando. Un saludo cordial a todos quienes en esta mañana de domingo pues nos están sintonizando. Quiero mandarles un afectuoso saludo desde mi casa, el departamento donde vivo, en el centro de la ciudad, de hecho. Aquí, para que nos ubiquemos un poco más, estamos muy cerca de la Escuela Federico Proaño, una escuela en donde yo estudié, de hecho. Y también un saludo de mi familia, de mi esposa Paola, de mi hijo Juan Martín, que no pueden acompañarnos en este momento porque, como usted puede ver, Juan Fernando pues es todavía pequeñín, tiene 9 meses, acaba de cumplir, entonces pues no nos puede de una manera formal, digámoslo así, pues acompañar aquí en la mesa, pero un saludo de toda mi familia y obviamente a todos quienes nos están sintonizando a través de la W. Gracias. Debo iniciar, ya que usted ha tocado el tema de su ubicación geográfica. ¿Qué tan fácil se le ha hecho con todos los cambios en la movilidad en nuestra ciudad ir y venir de su domicilio? Bueno, yo toda la vida, digamos, yo nací en la casa de mis abuelos, que de hecho pues están justo en la Mariano Cueva y Vega Muñoz, que es en el centro prácticamente de la ciudad. Y ya de muy pequeño, me parece que de 2 o 3 años, vinimos a esta casa precisamente donde que yo crecí gran parte de mi vida, que estamos en la Rafael María Arízaga. Después mis padres pues fueron a otra casa y yo estoy viviendo ahora aquí en este departamento que pues lo viví cuando era, digamos, niño, adolescente, hasta que prácticamente estudié la universidad también aquí. Y en ese sentido, pues yo creo que hemos estado siempre en el centro histórico de la ciudad. De hecho, esta calle, la Rafael María Arízaga, hasta hace pocos años atrás, era el límite del centro histórico de la ciudad. Después ampliaron un poco más, como usted recordará, hacia la avenida Héroes de Verdeloma. Y bueno, el tema de la movilidad ha sido siempre complicada y se va complicando mucho más aquí en el centro histórico. Recuerde usted que poco a poco va avanzando también el tema del parqueo tarifado, el rotativo tarifado. Entonces eso sin duda ha ido complicando un poco más. Las líneas de bus pasan por aquí cerca, por la calle Tarqui, siempre ha sido un punto más bien neurálgico y conflictivo. Y obviamente con los temas últimos del tranvía, la situación pues es mucho más complicada. A veces resulta muchísimo más fácil salir caminando y que de hecho creo que es la parte positiva de todo este caos que hemos vivido en los últimos años, para poder trasladarse al menos al centro histórico pues de una manera mucho más ágil y eficiente. ¿Cuál es la otra cara que la gente no conoce del concejal Zamora? ¿Cuáles esas actividades que lo hacen a usted más humano y más cotidiano? Es decir, aquellas que no se vinculan con la política. Bueno, yo creo que desde siempre tuve, Juan Fernando y queridos amigos, una vocación, porque de hecho yo creo que es una vocación en el sentido de, por ejemplo, ayudar a la gente. Antes de entrar en el tema político, antes de ser incluso dirigente universitario, porque yo, digamos, esta actividad política de alguna manera la comencé en la universidad, en las diferentes dignidades que entre los estudiantes se eligen, pero antes de eso, cuando yo acabé prácticamente el colegio, yo tuve un año de intercambio, pero ese intercambio no era como conocemos normalmente el intercambio, que uno va y estudia el 6º curso nuevamente en los Estados Unidos. Yo lo hice y fui a vivir en una familia de misioneros. Y durante ese año, sin duda, asistí al Lansing Community College. Yo viví en Michigan. Y bueno, ahí aprendí, digamos, el idioma, pero mucho del día me dedicaba a las misiones como tal. Es decir, usted tiene una fuerte conexión, un nexo muy establecido con lo que son algunas creencias religiosas. Bueno, de hecho, el tema del catolicismo siempre ha sido la religión que he pregonado.
he estado siempre más bien entendiendo la religión desde la praxis, desde el hecho, no únicamente de, digamos, que es necesaria, digamos, el hecho de orar, de rezar, que todos en algún momento, al menos los que creemos, lo hemos hecho, sino más bien en el hecho de poder llevar esa convicción al servicio de la gente. Recuerdo yo, Lansing está muy cerca de Detroit, para que podamos ubicar al norte de los Estados Unidos, cerca de los Grandes Lagos, y esa ciudad es bastante conflictiva, vive bastante gente, pues digamos de las pandillas y de todos esos temas. Es que ustedes pueden, digamos, investigar un poco la situación que ha vivido Detroit. Y obviamente nosotros íbamos a ayudar en el Inner City, que se llamaba, es decir, en la gente que estaba con las drogas, en la gente, muchos, digamos, personas de raza negra. Entonces era una situación que yo recuerdo con mucho cariño, llamémosle así, porque podíamos ayudar a mucha gente, y también era peligroso al mismo tiempo, porque uno no sabía cómo iba a responder a esas personas que a veces podían estar en drogas, o simplemente la condición de vida que ellos tenían era complicada. Y después de estar ahí aproximadamente 10 meses, yo me trasladé a México, que ya le contaré años después. Viví mucho tiempo, de hecho, allá, pero este fue mi primer contacto con México, y fuimos también a hacer misiones en los lugares de orfanatos, y recuerdo yo pues que poníamos los andamios, que pintábamos, que ayudábamos especialmente en estos lugares, y eso fue 2 meses de mi vida. Fue específicamente, recuerdo con claridad, en el año 98, cuando yo tenía aproximadamente unos 18 años. Y en ese sentido, pues ha sido, digamos, parte de esa aplicación, porque ahora en la política yo creo que hago lo mismo. Quizás lo haga de manera mucho más consuetudinaria, sistemática, todos los fines de semana, tratando de ayudar a los diferentes lugares dentro de las comunidades, especialmente rurales de la parroquia, de las diferentes parroquias que tiene Cuenca, de las 21, pero yo creo que nació allá, cuando la política todavía no estaba en mi radar, cuando no descubría esa vocación, sino la vocación plena era realmente ir a servir, vivir con las justas, sin duda alguna. Refiriéndose económicamente. Económicamente, claro, digamos, ahí usted, pues dormíamos en el piso o con suerte en alguna cama, y era más bien esa convivencia de poder pasar algunas situaciones complicadas, pero levantarnos al final del día pues con energía, con entusiasmo, para poder ayudar. Y yo creo que esas cosas son las que dan sentido a la vida, porque es lo que uno recuerda. Estas experiencias que usted nos cuenta marcaron su vida para ser quien es el día de hoy. ¿Usted cree que eso sigue presente, de lo que aprendió, de lo que vivió en aquellos días, sigue presente hoy, en el año 2018? Yo creo que de manera, digamos, contundente sí. Y quisiera decir por 2 razones. Yo creo que la primera, porque cuando yo tenía 17 años ya viajé, digamos, era la primera vez que salía del país, de la familia, de la casa. Yo soy el primer hijo, entonces la familia no había pasado por alguna situación similar que alguien pues vaya a vivir fuera del país, ¿no? Yo no era ni siquiera mayor de edad cuando salí, porque acabé, digamos, el colegio, era adelantado 1 año. Entonces yo creo que el hecho de vivir lejos, en un contexto en donde que uno realmente no tiene, digamos, una madre o un padre, o vive en un contexto familiar netamente, como, digamos, otras experiencias pueden serlo, entonces eso yo creo que me ayudó a madurar bastante desde el punto de vista de independizarme, de poder tomar mis propias decisiones, de madurar en ese sentido, de que no había alguien al lado como un padre o una madre o la familia para poder, digamos, simplemente en los momentos de soledad y tristeza estar ahí, ¿no? Como todos necesitamos en algún punto del tiempo. Y desde otro lado, creo que esa experiencia fue fundamental y fue realmente un regalo, el hecho de poder aprender el idioma, porque eso después me abrió muchas oportunidades. Estoy hablando del idioma inglés. Claro que sí. Yo lo estudié con mucha pasión, con dedicación, como lo he hecho. Usted es plenamente bilingüe. Sí, realmente en el inglés plenamente bilingüe. Después ya le contaré cuando hice ya mis estudios de posgrado, que anduve por otros lares del mundo. Pero esa fue la primera puerta, creo yo, y aprovechar la oportunidad. Yo creo que un mensaje importante es aprovechar las oportunidades que nos da la vida, que nos dan nuestros padres muchas veces con esfuerzo, y poder tomar la mejor ventaja de ellas, y eso en un futuro posterior me abrió muchas otras puertas, especialmente en los temas académicos. ¿Por qué la concejalía? Porque yo creo que responde a la vocación plena que yo tengo. Así como un doctor se realiza curando, operando, como un ingeniero se realiza cuando construye un puente, o cuando simplemente pues alguien, un bailarín, se realiza cuando pues está en el escenario, en los teatros. Yo creo que mi vocación plena
siempre ha sido el servicio y la función pública. Me ha gustado, a pesar de todas las vicisitudes que esto conlleva, pero yo creo que al fin del día, a pesar de todo, me da una razón de vivir. Yo creo que responde a lo más profundo de mi ser en el hecho de qué es lo que a mí me gusta hacer y obviamente pues lo estoy cumpliendo. ¿Su familia le apoya? ¿Qué dice su esposa? Cristian, en algún momento ya debes bajar la guardia, porque, y lo voy a decir de una manera siempre respetuosa, usted es de los concejales que actualmente está en ese cuerpo edilicio de nuestra ciudad, siempre de alguna manera generando un conflicto. No buscando el conflicto, pero está a través de la intervención, la fiscalización que está llamado a hacer el cargo que usted ostenta, buscando salir adelante, buscando realmente trabajar, es como se ve. Eso a través de las redes sociales, eso a través de los medios de comunicación. ¿Le genera problemas? Bueno, sin duda alguna yo creo que genera problemas tanto en el nivel personal, porque mucha gente me ha comentado lo que usted dice, Juan Fernando, a veces estás en problemas complicados. De hecho, las fiscalizaciones que yo he hecho en la historia de Cuenca se ha hecho. ¿Por Nunca. qué? Porque bueno, todo el mundo sabe y conoce de la corrupción, de cómo se dan los contratos, de cómo se dirigen los contratos, de cómo después seguramente reciben las coimas en algún lugar furtivo, que obviamente pues todos conocemos que pasa esa situación. Y yo tuve la decisión, con documentos, de probar que eso pasaba, al menos en los procesos de entregar los contratos de manera ilegal. Nos referimos a los de etapa. Sin duda a los de etapa, y también recuerde usted, porque digamos eso fue como que la parte que más quizás trascendió de la labor fiscalizadora de Cristian Zamora, y que dicho sea de paso, a pesar de toda la propaganda que hicieron en contra para tratar de desmerecer este trabajo, la Contraloría al final del día indicó en su informe definitivo, y más bien invito a la ciudadanía para que lo vea, de que absolutamente esos dos contratos y también el de San Francisco, los dos de etapa y el de San Francisco, tenían irregularidades, dicho por el órgano de control. En sí no es Cristian Zamora el que decía con documentos, y es el órgano de control el que demostró aquello, y yo creo que he cumplido con Cuenca y he dejado, yo creo que una huella de que la transparencia en la función pública, respondiendo a esa vocación que yo le decía de servicio, de no llegar a llenarse los bolsillos, sino de llegar a servir realmente y salir con el patrimonio que le da su sueldo y nada más. Por eso yo quiero aquí contarle un tema, Juan Fernando. Yo siempre creí, y de hecho lo hice vida, lo hice praxis, de que la política tiene que ser un ciclo en las personas. Acabarse en algún momento. Y quizás lo más pronto posible. Yo creo que en un cargo no debería una persona estar quizás más de 2 periodos. Yo creo que eso debería ser así, porque es un mundo en donde usted está expuesto a contaminarse muy fácilmente. ¿Y qué es lo que yo siempre planteaba desde joven, cuando ya me comenzó a gustar este tema? Yo dije, uno tiene que tener la capacidad de vivir al siguiente día de dejar la política. Usted tiene que demostrarle a la gente que usted puede vivir tranquilamente porque tiene otro tipo de ingresos. Y eso es lo que yo hice. Yo soy docente universitario. De hecho, y quiero a veces he compartido esto con la ciudadanía, si es que yo hice un doctorado, un PhD, que ya después entraremos a esos temas de cómo fue esas lindas experiencias, pero si yo trabajara a tiempo completo, Juan Fernando, en la Universidad de Cuenca, yo ganara casi el doble de lo que gano como concejal. Y eso es un tema, regresando a su pregunta de la familia, que siempre me han dicho, oye, pues si podemos tener mejores condiciones económicas, ¿por qué estás en un lugar en donde te pagan menos? No estoy diciendo que el sueldo sea malo de concejal, es un buen sueldo. ¿Cuánto gana un concejal? Un concejal gana líquido, me parece que alrededor de $2,000 o $2,100. Eso es lo que percibe un concejal, es la mitad del sueldo del alcalde, así está regulado a nivel nacional. Y obviamente, como yo le decía, al menos en la Universidad de Cuenca, yo podría ganar el doble de eso. Ahorita, yo soy docente. La ley no me permite tener mucho tiempo en la universidad, doy apenas 6 horas, este semestre voy a dar 8 horas de clase, es más bien una forma de estar en contacto con los jóvenes y la academia, que es lo que también me gusta. Le suben las horas en la academia, pero usted está a punto de ser candidato a uno de los cargos más altos en la ciudad de Cuenca, ¿es compatible? Bueno, si es que de darse eso, yo creo que ya, por ejemplo, asumir las riendas, y ojalá algún día pues haya la oportunidad de la ciudad, de la provincia o de otros espacios. Yo creo que habrá que dejar y tomar licencia porque eso ya requiere de un tiempo totalmente de 24 horas para poder estar respondiendo a esas necesidades.
Y quería complementar esta idea que además de la universidad, yo soy un emprendedor. Ya le contaré con mayor detalle conforme avanza la entrevista, queridos amigos. Yo estudié los temas de emprendimiento, de organización industrial. Yo soy ingeniero industrial. Yo conozco de la industria, siempre me ha apasionado ese mundo de la producción, de generar empleo, de desarrollo económico, que la gente pueda progresar dentro de los trabajos que tiene para que ellos tengan mejor calidad de vida para sus familias también. Y yo tengo una empresa, yo soy un emprendedor, gracias a Dios, en los últimos 3, 4 años, desde que regresé de México, que es donde que yo viví por casi 8 años, gracias a Dios, decía, ha crecido. Entonces, yo creo que esa es una respuesta contundente. Si el día de mañana yo dejo de ser concejal, yo comienzo a ganar más. Esa es mi realidad, muy particular. Entonces, yo creo que los candidatos, quienes entran a la política, deberían decirle a la ciudadanía, ¿qué hace usted, señor, si es que hoy deja de ser político? Y le digo, ¿por qué? Porque las personas que el día de mañana se quedan desempleadas pueden vender hasta su alma para poder sustanciar esos temas cuando no tienen resuelto estos otros aspectos. Doctor Zamora, no quiero ir más adelante sin tocar el capítulo que estábamos ya mencionando con anterioridad. Nos referíamos al tema de Etapa, un tema que en su momento fue muy duro para la empresa municipal. Llegaron con allanamientos, llegó a un proceso penal, finalmente se absolvió a quienes estaban de manera frontal en el tema judicial. Nos referimos al exgerente de la empresa Etapa EP. ¿Esto qué dice sobre su labor de fiscalización? ¿Finalmente no se cumplió lo que usted vaticinaba o por lo contrario usted cree que de alguna manera se favoreció y no se hizo justicia? Yo creo que aquí siempre el municipio trató de confundir las cosas para quizás poner muy por debajo la labor de fiscalización que yo hice. El tema de Etapa fueron dos cosas al mismo tiempo. Lo que Cristian Zamora, que habla como concejal, presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo Cantonal, denunció, y lo que hizo el CERCOP, que es el Servicio de Compras Públicas, sobre el mismo tema. Lo que yo denuncié fue el proceso de adjudicación. Cómo se reunió la comisión, cómo evaluaron las ofertas, cómo le favorecieron a una a pesar que tenía los mismos errores que son causales de haber sido rechazadas esas ofertas y cómo le acabaron dando a dedo contratos millonarios a ciertos contratistas. Y eso yo denuncié de que es ilegal, porque no debían haberle dado a esa oferta porque tenía errores. Así de simple. Eso es documental y eso jamás de los jamases podrán decir que no pasó. Tanto es así que la Contraloría me dio la razón. Ahora vamos al otro tema, al que se judicializó. Eso era por un presunto delito de tráfico de influencias que yo nada tengo que ver, porque yo denuncié procesos de adjudicación. El CERCOP denunció los temas de tráfico de influencias y bueno, eso fue a los juzgados y conocemos todos cuál fue la resolución del juez con el tema de, digamos, de sobreseimiento, pero eso es un tema por el cual yo no tengo absolutamente nada que responder. Lo que a mí me compete, los contratos se declararon nulos, se dieron a otros contratistas y qué más prueba contundente y fidedigna de lo que yo hice, era totalmente documentado, serio y con todas las pruebas del caso como tiene que ser una fiscalización. Doctor Zamora, usted en su momento era una persona que tenía un nexo político y usted me dirá si también personal muy fuerte con el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera. ¿Qué sucedió y que no pudimos ver los medios de comunicación? ¿Qué fueron los hechos que definitivamente llevaron a la separación y al distanciamiento del alcalde? Bueno, yo creo que con el alcalde, con Marcelo, pues en el plano personal es una persona a la cual yo le respeto y le tengo mucha consideración. Su calidad humana yo creo que es un tema que muy relevante. Y yo creo que eso nunca cambiará. Yo creo que mis discrepancias no fueron en el tema personal. A él yo lo sigo respetando y le aprecio. Y él también me dio una oportunidad para estar dentro del tema político. Pero cuando uno asume un rol de autoridad y más aún de fiscalización, los temas donde que se rompieron fue cuando yo no vi, al menos desde mi criterio,
una posición clara, tajante, contundente para acabar con mafias que existen en la municipalidad y que todos sabemos, son secretos a voces, pero ya necesitamos de una clase política que venga, entre y que limpie de raíz, que corte de tajo absolutamente todo eso. Y yo entré con todo ese ímpetu. Recuerde usted que en los temas, en el primer año de la concejalía, recuerdo yo que fuimos a la EMOV, pudimos desarticular a algunas personas que de hecho se separaron de la empresa por el tema de poder, digamos, dar las licencias, me acuerdo, sin cumplir los protocolos y los documentos adecuados. Después de eso, el tema de los inspectores municipales. Recuerde usted que con un informe y un estudio de la Universidad de Cuenca se detectó de que reportaban en sus zonas de trabajo N número de infracciones, y cuando la universidad lo hizo, encontró ese número de infracciones, pero multiplicado por 4 o 5. Entonces, ¿cómo explica usted ese tipo de situaciones? Después vino el caso Etapa, los temas de las construcciones en el Cajas. Es decir, la fiscalización mía ha sido todo el tiempo. Entonces, cuando yo vi que no había una decisión desde arriba, al menos en mi criterio, de contundencia para poder romper estas cosas, obviamente yo di un paso al costado, porque mis principios, mis valores, lo que yo creo como joven que entré a la política para que esto pueda de alguna manera depurarse y darle el sentido que realmente la política tiene, que es la polis, el servicio a la gente en transparencia, pues obviamente yo di un paso al costado. Usted era una persona, nuevamente, y recalco, cercana a Marcelo Cabrera. Marcelo Cabrera fue candidato con un tranvía, un proyecto que inició de manera acelerada y no planificada. Eso es un hecho que ya creo que está por demás demostrado. Cuando ustedes construían el proyecto político que finalmente los llevó a los cargos que hoy tienen, conversaron sobre el tranvía, pensaron no hacerlo. ¿Qué dijo Marcelo Cabrera que haría con ese proyecto? ¿Qué les planteó a ustedes tras bastidores? Bueno, yo creo que en ese sentido, dentro de las diferentes... Recuerde usted que en la campaña de 2014 el tranvía era un proyecto que estaba en papeles, no era un proyecto que estaba ejecutándose. Por lo tanto, yo recuerdo que en esa campaña electoral lo que nosotros más nos enfocamos fue a los nuevos proyectos que necesitaba la ciudad. El tranvía sin duda era una realidad, y recuerde usted que después de ganadas las elecciones y cuando el alcalde Granda pierde, ahí es cuando comienzan a abrir precisamente todos los frentes. Es decir, una vez perdida su alcaldía, que ya no podía continuar, abrieron. Entonces, el contexto en el que nosotros, digamos, concebimos, trabajamos, propusimos a la ciudad de Cuenca, no era tanto en el tema del tranvía. Nosotros decíamos, hay que entrar a revisar obviamente ese tema, ese proyecto, pero ni siquiera comenzaba a construirse. Es decir, ni siquiera sabíamos si es que estarán terminados los estudios, si es que estarán de manera definitiva entregados, etc. Entonces, más bien el enfoque fue en qué le proponíamos a Cuenca en ese momento, de los problemas que se vivía en esa oportunidad, digamos, y que no han sido solventados hasta la fecha, casi 5 años después. Entonces, más bien en los temas del tranvía, para responder esa pregunta, era más bien un tema en el que no se fue a fondo porque todavía no era una realidad en ese momento palpable. Se perdió las elecciones y ahí fue cuando realmente se hizo tangible, abriendo las calles, y bueno, la realidad ya fue otra. Amigos oyentes y quienes están conectados también a través de las redes sociales, estamos en la casa del concejal, el doctor Cristian Zamora. Por eso quizás ustedes escuchan que no somos los únicos que hemos madrugado, quienes están trabajando por el sector también lo han hecho y están llevando a cabo sus actividades. Sabrán de ustedes disculpar del ruido ambiental que quizás nos acompaña, pero tenemos la grata oportunidad de conversar este domingo a fondo con Cristian Zamora, conocer quién es más allá del político, quién es más allá de lo que todos a través de las redes sociales incluso podemos saber de él. Hemos tocado temas trascendentales como es el proyecto del tranvía, el proyecto electoral que lo llevó al cargo que hoy ostenta y la fiscalización que muchas de las veces ha sido cuestionada con nombre y apellido. Esa es la manera correcta de referirnos y lo hemos topado en esta mañana. Otro tema que sin duda no debemos dejar afuera es algo que usted ya dijo, y es que permaneció casi 8 años en México. ¿Por qué decidió volver? Fíjese, Juan Fernando, yo creo que es una parte muy bonita que quiero compartir con la ciudadanía. Quizás no hay los espacios como este programa dominical para poder tocarlo,
permítame invitarle también a este desayuno que hemos preparado con aprecio. Por favor, para poder ir hambre, comiendo. sírvase, Estamos con hambre, ya es domingo, entonces también a los amigos que nos escuchan en esta mañana, pues que seguramente también están desayunando, pues así que le invito a Juan Fernando para que pueda pues también disfrutar y disfrutemos de esta comida mientras hablamos. Quizás un poco antes de entrar precisamente al tema de cuando yo tuve que viajar, era precisamente cuando yo ya fui, digamos, estudiante universitario. Ahí comenzó el tema de liderazgo al nivel de la, por ejemplo, de la carrera. Yo estudié Ingeniería Industrial en la Universidad de Cuenca. Fuimos de las primeras promociones, yo creo que fui la 5ª promoción de Ingeniería Industrial. Fui el presidente de la carrera, fui el delegado ante el consejo, digamos, de la facultad por parte de los estudiantes. También fui el delegado ante el consejo universitario de la Facultad de Ciencias Químicas. Esa es la facultad en donde estudié y que donde dicto clases también actualmente. Y digamos, ahí comenzó toda esta actividad de proyectos y realizamos el primer congreso de ingeniería industrial a nivel del país. Era una carrera nueva en esos entonces, hablemos del año 2002 aproximadamente, al menos para la Universidad de Cuenca esa carrera. Fuimos, recuerdo, a un congreso de ingeniería industrial latinoamericano que se llama el CLAIN, fue en Panamá, yo recién electo presidente de la asociación Escuela, y logramos ser la sede para tener el primer congreso de ingeniería industrial en el país. Regresamos después de algún tiempo, ese congreso se dio, tuvimos una asistencia importantísima, repletamos el Carlos Cueva Tamariz, cerca de 800 personas vinieron de todas las partes del país y también profesores. Y así comenzó el Congreso de Ingeniería Industrial del Ecuador, que creo que ahora ya va por su edición, no sé, número 18, número 19, y eso lo sembramos. Y yo creo que es uno de los legados más bonitos que al menos con todos mis compañeros y equipo de trabajo pudimos hacerlo. Así comenzó, digamos, un liderazgo estudiantil. Yo me gradué, para anécdota, un 20 de abril del año 2005. No sé si usted recuerda, Juan Fernando, qué pasó precisamente un 20 de abril de 2005. Lucio Gutiérrez estaba subiéndose en un helicóptero. Efectivamente, yo entré por la parte detrás de la universidad a graduarme, cuando en la parte delantera pues estaba todas las llantas quemándose, los gases lacrimógenos. Yo recibí mi título en medio de las lágrimas por los gases, porque ese día efectivamente, horas más tarde, caía el gobierno de Lucio Gutiérrez. Y bueno, eso fue en abril del 2005. Fue un mes importante para el país. Lucio Gutiérrez salió en helicóptero desde Carondelet, muere el Papa Juan Pablo II y además regresa Abdalá Bucaram, quien dice que cuando él llega, recuerdo esas palabras, que Juan Pablo II había estado esperando que él regrese al país para poder morir en paz. Imagínense ustedes lo que algunos dicen con osadía, diría yo. Pero marcó su graduación. Marcó mi graduación ese día. Y regresando unos meses antes, en esos momentos yo ya era, digamos, funcionario de la municipalidad. Yo trabajaba con el alcalde en ese entonces. Y comenzó Fernando esa Cordero. vida. No, con Marcelo Cabrera. Marcelo Cabrera. Recién iniciada la administración, comenzó el 5 de enero del año 2005. Recuerdo yo con meridiana claridad, yo tenía, me parece que 22 años o alguna cosa así. Y entramos ya a la función pública. Y me gustó mucho, o sea, yo veía, digamos, los debates en el Consejo Cantonal, sesiones aburridas para la mayor cantidad de la gente, sin duda alguna, pero a mí me apasionaba, me gustan las discusiones, los debates, los temas de las ideas, cómo se proponen los problemas. ¿Sentado en el puesto que hoy ocupa por esos días? Sin duda alguna, yo siempre lo visualicé, con toda honestidad, y digamos, yo era... Y les voy a contar con toda la sinceridad, yo comencé en enero de 2005, me gradué en abril del 2005, es decir, un poco antes de ser ingeniero industrial, yo comencé a trabajar. Y bueno, yo veía que conforme pasaban los tiempos y la complejidad que tiene el manejar la ciudad, la municipalidad, por eso yo insisto que ahora que estamos a puertas de unas elecciones, todos los candidatos por ley, debería implementarse una ley en el país, que tienen que hacer debates entre ellos y debates, digamos, con entrevistadores, yo creería de manera obligatoria, porque no se puede improvisar la ciudad. Pero dejando eso quizás un poco de lado, le quería contar de que comenzó esa linda experiencia, diría yo, ya conociendo los grandes problemas de la ciudad y estando con ellos a fondo, y me visualizaba, como usted mismo decía,
Y yo dije, pues bueno, si es que esto realmente me gusta, yo creo que tengo que prepararme aún más. Y esa fue mi convicción. Yo estaba, como se dice, como pez en el agua. Me encantaba lo que hacía. Salarialmente, pues yo ganaba mucho más que mis compañeros recién graduados también. Otros ni siquiera tenían trabajo. Yo ya lo tuve antes de graduarme. ¿Por qué ganaba más? Porque, digamos, los sueldos que se tienen en la municipalidad, uno entra en ciertos niveles y yo podía ganar o percibir más. Que bueno, le estoy hablando de $900, ¿no? Que yo recuerdo ganaba y con horas extras en esas épocas. Pero digamos, para alguien que todavía no se graduaba, era importante. Y después de eso comenzó a calar hondo en mí el hecho de que si tú quieres estar sentado ahí, tienes que prepararte más. Porque yo también veía una falta de preparación en un montón de personas y decía, ¿cómo puede estar la ciudad en manos de estas personas que a veces uno conocía más que ellos? Entonces dije, no, esto no es un juego, esto no es cuestión de improvisar, esto no es tampoco cuestión de ir a hacer cursitos 8 meses y regresar y decir que ya se sabe. No, esto es un tema de conocimiento en la función de hacer las cosas y también de prepararse a nivel académico. Y por eso, y le diré con toda la franqueza, con lágrimas en los ojos, un 4 de enero del 2007, es decir, prácticamente 2 años después de haber trabajado, estaba subido yo a un avión en Guayaquil con rumbo a México, porque yo trabajaba, y sin exagerarle, desde las 6 de la mañana en esa época hasta las 10 de la noche aproximadamente. Y llegaba a la casa a esas horas, yo era soltero todavía, no había mucho problema en ese aspecto, nada más que de lo que papá y mamá decían, hijito, ya regresa pronto, no te vemos, ¿ya dónde estás? Hoy por hoy le mandaran a dormir en el sofá, seguro. Sí, seguramente miran eso. Pero yo recuerdo que renuncié. Todo el mundo me decía, pero si aquí estás bien, estás trabajando bien, estás ganando bien, haces lo que te gustas, pero ¿para qué te vas, hijito? Decían amigos y familiares. Pero recuerdo mi abuela paterna, una mujer que yo creo que es la que sacó a toda mi familia adelante con una visión ya desde los años 1900 de negocio, de querer sacar a sus hijos, de educar a sus hijos a nivel universitario. Ella, sin entender ni qué es maestrías en ese momento, me dijo, hijito, si es de estudiar, tienes mi apoyo. Es más, me ayudó un poco económicamente y fue ella ese pilar que me impulsó, digamos, a salir a estudiar y yo gané una beca. Porque realmente yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, en sede Monterrey. Allá el semestre cuesta entre $7,000, $8,000 cada semestre. Un tema inalcanzable para pagar, realmente imposible, fuera de lo que tiene que pagar de vivienda, de pasajes, de comida, de libros, de textos, de todo. Yo logré sacar una beca que era en ese entonces del 90%, y después cuando llegué allá ya obtuve del 100% y también un sueldo mensual. Es decir, mientras yo estudié, se cumplió un sueño que yo anhelaba. Yo quiero estudiar en una de las mejores universidades del mundo y que encima me paguen. Todo el mundo me decía, estás loco. O sea, ya con que te den un poco de beca ya confórmate. Pero yo decía, no, yo quiero que me paguen todo y que me paguen económicamente, o sea, que me paguen la colegiatura y que me paguen un mensual para poder vivir allá. Y eso se cumplió con mucho esfuerzo, dedicación. Yo, sin duda, siempre fui de los mejores estudiantes. Eso también quisiera decir, el acceso a ese tema de becas. Y así comenzó esa aventura, Juan Fernando y queridos amigos, allá el 4 de enero de 2007, cuando fui a hacer sus estudios de maestría. Yo le había preguntado por qué regresó, dado de que es mucho más fácil de una ciudad chica ir a una ciudad grande, pero retornar, según la experiencia que a lo largo del tiempo he podido colegir de los diferentes migrantes, resulta muy, muy difícil por las costumbres que uno asume, por el hecho mismo de la actividad y el pulso de una ciudad grande. Regresar a una ciudad pequeña sin duda representa un reto, y más cuando se trata aún de Cuenca, que no es ajeno para nadie, y quienes nos estarán mirando, quienes nos escuchan hoy en domingo, pues también habrán sentido esas experiencias de ¿y qué hacemos ahora? Pero si en Cuenca no hay nada que hacer, refiriéndonos muchas veces a las actividades que nos faltan. ¿Por qué regresó? Sin duda alguna, y la respuesta contundente, porque quise hacer patria. Así de simple. Yo estudié una maestría en sistemas de calidad y productividad, es decir, siempre vinculado en el tema empresarial. Después de eso, que me tomó esta maestría 2 años a tiempo completo, por eso a veces yo cuestiono mucho, no que la gente estudie, qué bueno que estudie, es más, yo debería impulsarlo y lo impulso con dedicación y con todo el esmero,
pero sí veo que se va prostituyendo de alguna manera estas maestrías de 8 meses o cosas de eso. Una maestría bien puesta le toma 2 años, una maestría en ciencias. Entonces, cuando yo ya oigo esos programas Flash, Express, digo, híjole, a mí me tocó a tiempo completo y por 2 años. ¿Cómo es que estos vienen estudiando en 7, 8 meses? Qué bueno que estudien, nada más el nivel de profundidad de estudio yo creo que es totalmente diferente. Y después de haber acabado esa maestría, yo recibí una invitación del rector del Tecnológico de Monterrey de estudiar un doctorado. Y le digo con toda sinceridad, el PhD ni sabía qué era. Se oía bonito, pero me decían, sigue estudiando, eso es un tema de investigación, te toma al menos 4 años más. Yo decía, 4 años más, porque cuando yo renuncié, yo quise acabar la maestría tan pronto como pueda y regresar, porque como usted recordará, le conté, Juan Fernando y queridos amigos, yo estaba como pez en el agua en mi trabajo. Pero se presentó esa oportunidad y me dijeron, oye, ahora ya no únicamente te vamos a pagar el 100%, sino ya te vamos a dar una oficina, vas a tener el doble del sueldo que te hemos venido pagando por estudiar, lo cual yo siempre a mis muchachos y a mis estudiantes les digo, sí hay cómo, hay que buscar los medios nada más y golpear las puertas. Y también te vamos a mandar, me decían en ese momento, a estudiar a otra universidad para que hagas un grado, digamos, en 2 universidades. Entonces, nuevamente regresé a la casa, pero ya te fuiste 2 años, ya estás graduado, ya ven, papá tiene un negocio también, ven, ayuda aquí al negocio. ¿A qué se dedica? Mi padre se dedicó siempre al tema de la ferretería. Ellos tienen una ferretería y, digamos, venden material, digamos, para todo lo que son estructuras, es decir, no le voy a planchas, preguntar el nombre ángulos, porque si no luego tengo que pasarle factura y no vale la pena. Sí. Pero en ese sentido, ese era el tema. Y recuerdo que nuevamente fui con mi abuela, que ella murió a los 101 años hace 2 años, pero en esa época todavía ella muy lúcida y vigente. Y me dijo, ¿qué dice que vas a estudiar, hijito? ¿Qué es pues eso de PhD? Digo, abuelita, es de estudiar más, ándate. Ella solo oía estudio y era ándate. Y obviamente pues también ayudaba de alguna manera, no con gran cosa, pero era más el cariño y el afán de ella de poder ayudar en los temas estos de poder ir a estudiar. Entonces me fui, decidí prácticamente emprender ese nuevo proceso de 4 años que me tomaba en el tema del estudio del doctorado. Y ahí es cuando también fui y pude estudiar en Suiza, porque esa fue la otra universidad, digamos, de la contraparte que estábamos precisamente hablando hace un momento. Entonces comencé a estudiar en México, ya vivía allá algunos años, luego fui a vivir en Suiza, en una ciudad hermosa que se llama Lausanne. Recuerdo yo que compraba las cosas para la semana con 100, 150 dólares y salía con apenas una bolsa, porque Suiza es sumamente caro. Entonces yo vivía con lo que decían el Bon Marché. Ahí en la ciudad donde yo viví, se hablaba el francés, un idioma que también me ha encantado siempre, que también lo hablo. ¿Sí hable? Yo hablo, sí, hablo más que escribo, porque ya me he olvidado, pero sí, digamos, puedo mantener conversaciones tranquilamente en francés también, porque siempre me han gustado las lenguas. De hecho, estudié chino también. Impresionante. A mí siempre me decían chino, porque tengo los ojos un poco rasgados, y siempre quise estudiar un idioma que sea de rasgos, no sé, del cirílico, que sería el ruso y los derivados, o los caracteres, digamos, de los países orientales. Entonces yo estudié chino también. Tiene una facilidad para el lenguaje. Yo creo que se me da, sí, se me da los temas de los idiomas, entonces también estudié eso. El chino realmente ya me he olvidado casi a totalidad. Cuando veo letreros reconozco caracteres, obviamente, pero eso sí, ya son varios años. De hecho, cuando tuve la oportunidad de estar en la China, lo practiqué un poco porque fui por congresos, que ya le contaré más un poco de la vida académica que tuve un poco. Entonces, esa fue, digamos, la historia académica. Yo fui el mejor graduado en mi área. Recuerdo yo cuando iba a Europa. Se está refiriendo a los títulos de graduación de Ecuador o los obtenidos en México. Bueno, los que obtuve en México y en Suiza, yo fui el mejor graduado de mis programas. Pero el reto quizás más grande, quizás un mensaje a los padres que nos están escuchando, quizás los jóvenes, yo fui con mucho miedo, desde México. Yo decía, bueno, aquí va quizás el más tonto, ¿no? Diciéndome por mí mismo, pero yo creo que con dedicación, con esfuerzo, a la final somos seres humanos absolutamente todos, y el triunfo y el logro de las metas está en función de la dedicación que uno le pone.
Y cuando fui a Europa, eso se acentuó incluso más, porque dije, bueno, aquí estoy con alemanes, con franceses, con chinos, con gente, pues obviamente supremamente inteligente, y el reto que me tocó para poder estar al nivel eran muchísimas horas de esfuerzo. Pero tuve a la final del día el grato, digamos, orgullo de que la bandera de mi país esté el día de la graduación, y yo fui el mejor graduado en el tema del doctorado. Entonces, yo creo que son alegrías que uno se lleva. De hecho, tuve la oportunidad incluso de cantar el himno. A mí toda la vida me ha gustado el tema del canto y de la música, yo toco el piano, la guitarra. Ya voy a tocar ese tema, ya me soplaron por ahí algunas cosas muy interesantes que estaremos compartiendo. Por cierto, estamos en su domicilio. Quienes nos están escuchando y no nos han podido compartir con este espacio a fondo por medio de las redes sociales, estamos en la casa del concejal Cristian Zamora, nuevamente, y recalco por ello es que el ruido ambiental a veces podrá hacer las suyas. Nos ha servido y nos ha recibido con un desayuno que nos tiene muertos de ganas de irnos, pero hay que ir de a poco, porque de lo contrario me pierdo partes muy interesantes sobre la vida que sin duda ha sido reflejo de ese actor político que hoy conocemos. Otro tema que no vale dejarlo y ponerlo fuera de la mesa de discusión el día de hoy es sin duda la candidatura que usted ha anunciado que aspira a la alcaldía. ¿Usted ya se ha visualizado sentado en el sillón de la alcaldía? Yo me he visualizado antes que aquello, que sí lo he hecho, sin duda alguna, más pudiendo transformar la vida de mucha gente. Eso es lo que me lleva, lo que me motiva. Y también me he visualizado saliendo de mi vida pública, cuando eso sea, sin haber tocado un solo centavo de nadie. ¿Ha puesto fecha usted para esa salida? Bueno, yo creo que los temas más allá dependen también de lo que la gente decida. Eso no es un tema que yo pueda decidir cuándo se entra, cuándo se sale, sino más bien yo creo que propondremos y diremos las cosas con frontalidad. Algunas personas celebran la frontalidad, de la mano dura con la que yo hago las cosas, porque creo que aquí no hay que ser titubeantes y hay que tener posición y decir las cosas. Y obviamente, pues yo creo que uno está en el ruedo político mientras la gente así lo decida. Yo más bien no tengo ningún problema, como yo le decía hace un momento a Juan Fernando, si el día de mañana o hoy mismo dejo de ser concejal y se acaba la vida política, yo regreso a seguir dando trabajo como lo he hecho, a seguir enseñando en las universidades. Yo creo que hacer país y hacer ciudades de esos otros frentes, pero claro, sin duda alguna el tema político es una pasión que la vivo con intensidad porque me realiza en mi vida, es una vocación, todos tenemos vocaciones, hobbies, por ejemplo, en los temas de los deportes, y cuando lo hacemos da sentido a la vida. Eso me pasa a mí con la política, a pesar de todas las vicisitudes que se vivan en ella. Entonces, obviamente, yo creo que es un tema que lo planteé hace un mes y medio, la precandidatura a la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Yo estoy convencido que con un equipo de gente y con la visión que hemos podido desarrollar podemos darle grandes cambios y transformaciones de fondo a esta ciudad. No sé cuándo, la gente lo dirá sin duda alguna, pero nosotros seguimos preparándonos y seguiremos proponiendo, que creo que eso es lo fundamental. Y acepté obviamente un tema de ir a primarias dentro de una agrupación política, porque creo que se propuso algo que es súper inédito en el país. Todos sabemos, con sobra de conocimiento, que normalmente en los partidos políticos el que hace de líder o el que fundó o el cacique, por llamarlo de alguna manera, siempre ha dicho cuál es la lista, se llama las votaciones internas, que es un mecanismo previsto en la ley, se definen así los candidatos y esos son los que salen a la palestra pública. ¿Cuál fue la propuesta que recibí acá en esta ocasión por parte de Juntos Podemos, que es un partido nacional nuevo, la lista 33, y que también obviamente pues está íntimamente ligado con el partido Participa 62, que pues bueno, su presidente es el prefecto actual de la provincia, el ingeniero Carrasco, y lo que se me propuso es lo siguiente: aquí no queremos que alguien imponga candidaturas, queremos precandidatos que vayan a un proceso de discusión de propuestas de ciudad, ya sea la alcaldía, la prefectura, las concejalías, que se hagan elecciones abiertas, a padrón abierto, controladas por el Consejo Nacional Electoral, donde que usted y cualquier persona que me esté escuchando y que usted pueda comentarla, el día que seguramente será a finales de noviembre, comienzos de diciembre, vaya y vote.
en ejercicio pleno de democracia, no únicamente los afiliados o los, digamos, militantes de estos partidos, sino cualquier persona. Entonces, yo creo que eso es una oportunidad que está contemplada en la ley, pero que yo no he oído nunca que se haga en el país. Entonces, abrir las puertas de esa manera, yo creo que me llamó la atención y al menos abrió la posibilidad cierta de que si es que se gana en democracia y si es que se pierde en democracia. Así de simple. Entonces, eso es lo que yo he aceptado. Hasta el momento, pues está la compañera concejala Dora Ordóñez, Darío Ordóñez también, Diego Monsalve, y en su momento, si es que el prefecto también decide por terciar, tendrá que ser un precandidato a la alcaldía de Cuenca, y de este grupo de precandidatos, pues quien gane ostentará la candidatura. Si llegara usted a inscribir esa candidatura finalmente para terciar en el 2019, tendrá entre otros contendientes, según lo que para esta fecha ya se empieza a esclarecer, Tarquino Orellana, se entiende que el mismo actual alcalde Marcelo Cabrera probablemente también tendrá que terciar con un personaje que también es sinónimo y podemos de alguna manera encontrar muchas similitudes a su propia historia de superación, de la academia, de considerar que tanto la formación humana como la formación académica son necesarias en la política actual. Me refiero a Jefferson Pérez. ¿Cómo califica usted, cómo ve a este candidato? ¿Es Jefferson Pérez un candidato improvisado como quienes también están en contra lo han calificado, o considera que sería, por lo contrario, un buen contendor? Mire, yo creo que la ciudadanía, en mi criterio, y le pongo a reflexión de ustedes que nos escuchan, yo creo que hay que elegir autoridades que tengan el conocimiento desde lo académico, sin duda alguna, y también desde la experiencia vivida. Y le pongo quizás yo sea el que con más propiedad puedo hablar de esto. Cuando yo llegué y fui concejal, yo tenía mi título de ingeniero industrial, hice una maestría con todo el esfuerzo de las becas que yo le conté, y finalmente hice un PhD, un doctorado. Es decir, dentro del ámbito académico, muy pocas personas han llegado a tener este grado académico. Cumplió 5 niveles. Efectivamente, y pues digamos con mucho esfuerzo y satisfacción, y más no como un tema de orgullo, sino más bien de cómo uno se adentra y conoce las cosas y hace investigación para generar desde esa área del conocimiento cambios a la sociedad, que eso al final son las tesis de doctorado. Pero si es que yo hubiera llegado con todo ese cúmulo, sin duda importantísimo, de conocimiento y me hubieran sentado en la alcaldía, hubiera sido un fracaso rotundo. Y lo digo, una caída, quizás caída libre hacia un abismo. ¿Pudiera haberse dado el mismo caso que los analistas comparan y dicen de Mauricio Rodas? Pero vea usted, pero ese es el ejemplo más claro y patético. Es importante conocer, sin duda alguna, porque si es que usted no tiene esa área, no tiene o no se desarrolla, más bien dicho, las capacidades críticas, analíticas de poder proponer, de poder, digamos, depurar una serie de cosas para poder tener realmente claridad en la visión de lo que se quieren hacer las cosas. Pero viene la otra pata de la mesa, y que también es fundamental, y es la experiencia de haber vivido la función pública. Por eso yo digo, yo le ofreceré a la gente estos 5 años de concejalía activa y un conocimiento académico al más alto nivel. Y que la gente decida. Yo no voy a pronunciarme sobre si es que un candidato es bueno o malo. Yo le doy mi visión como ciudadano, como Cristian Zamora, que creo que es lo que mejor resultado ha dado en los diferentes líderes mundiales a todo nivel. Si usted tiene a alguien que únicamente estudió y no tiene experiencia, se da un caso de Rodas. Y es un fracaso total, a tal punto que ni siquiera va a la reelección, para que vea qué tan mal está. Entonces la ciudadanía tendrá que pensar. Obviamente yo creo que quienes hacen sus estudios, por más express que lo hayan hecho, es un tema importante de conocimiento sin duda alguna, pero en la función pública, para tener éxito, usted tiene que comenzar desde abajo. Ese es mi criterio. Usted tiene que comenzar aprendiendo las cosas, sabiendo cómo es la estructura municipal pública en general, porque al final la función pública es un arte. No es como lo privado. Cuidado con dejarnos convencer. Yo también soy empresario.
Yo tengo mi emprendimiento, mi empresa, he logrado conocimiento desde ese punto de vista, pero lo público es otro mundo, que hay que saberlo, que hay que dominarlo, que hay que conocerlo, que hay que estar ahí donde, que se dice coloquialmente, las papas queman para saber. ¿Y qué pasa si es que usted, por ejemplo, ha trabajado todo el tiempo en la función pública, pero no desarrolló el conocimiento? Nunca va a plantear la visión de desarrollo que la ciudad, que el país, que la prefectura, etcétera, necesitan. Yo creo que son esos dos complementos. Y cuando esos dos complementos faltan, hay errores crasos. Y creo que Cuenca está en una situación que no puede darse el lujo, otra vez más, de tener una situación que le tenga en una suerte de neutro, por no decir de retro, en el desarrollo y el avance de la ciudad. ¿Usted califica a la política del año 2018, a la política que se desarrolla hoy día a día, una política que ya no es como se la practicaba años atrás, por el mero hecho de contar con las redes sociales, un arma de doble filo? ¿Usted ve que la política hoy puede ser llevada de una manera correcta, de una manera justa, de una manera que obvie lo personal y se mantenga siempre en un debate de ideas? Yo espero y siempre quisiera que así sea. Usted me preguntó, Juan Fernando, hace un momento, ¿por qué las discrepancias con el alcalde? Y yo creo que en el campo personal, mi respeto y mi profunda admiración a él como persona, pero sin duda alguna, cuando uno está en la gestión pública, uno tiene que responder con indicadores, uno tiene que responder con ejecutorias, uno tiene que responder con el cumplimiento de la palabra, uno tiene que responder por el manejo de la cosa pública en los temas financieros municipales o de cualquier entidad pública, por ejemplo. Y eso, si es que está mal, tiene que ser señalado en el campo estricto de la pésima o deficiente o ineficiente administración. Eso está lejos de lo personal. Lo personal habrá siempre ese respeto y al menos yo lo considero que así debería ser. Los políticos, creo yo, y al menos trato de hacerlo y ojalá no incurra en esos errores en ningún momento, entrar a un tema personal, con la familia, con las cosas más queridas que tenemos, porque al final somos seres humanos, al final de cuentas. Aquí tiene que discutirse, como usted bien decía, Juan Fernando y queridos amigos, la propuesta, las ideas, los mecanismos de cómo hemos de solucionar los problemas álgidos, por ejemplo, de movilidad que tiene la ciudad, que tiene de planificación, que tiene del tema de la huella de carbono, de los temas de ambiente y un sinnúmero de problemas de comercio, de economía informal. Entonces, ahí deberíamos entrar a decir, no únicamente queremos la ciudad con una visión y potencial, eso lo puede decir hasta un niño de 5 años, sin ningún problema. Aquí los candidatos tienen que venir a decir, este es el problema, y así, con estos pasos, 1, 2, 3, 4, 5, voy a plantear la respuesta a esas necesidades o problemas de la gente. Y candidato que no haga eso, yo jamás daré un voto por un candidato que no haya hecho eso y haya demostrado y haya explicado en un proceso de contienda electoral. Por eso los candidatos que no quieren dar la cara, los que no quieren discutir, los que no quieren debatir, los que no quieren estar frente a frente discutiendo con otros pares o con acuciosos periodistas, deberíamos mandarles a la casa y que no vuelvan más. Ese fue el caso del actual mandatario Lenín Moreno cuando se presentó como candidato. No brindó la oportunidad de llevar debates realmente en diferentes estrados, ¿no? Porque sí se llevó uno que se cuestionó su manera y la preparación que se dejó ver para aquel debate. Más allá de eso, en las múltiples ocasiones que se lo invitó, no acudió, no confirmó o se negó. Usted, según todo lo que nos ha dicho anteriormente, votó por Lenín Moreno. Bueno, en ese sentido yo creo que lo fundamental, usted lo ha dicho, un candidato que nunca discutió, que nunca contrastó sus ideas con sus otros oponentes, sin duda ganó las elecciones, como se conoce y de manera pública. Pero vea usted cómo ha ido esto decantando en el manejo de la cosa pública del país. Pero es clarísimo, pues, porque no demostró que tenía el conocimiento para él como cabeza. Porque otra cosa que también la gente dice, es que se va a poner buenos asesores. Eso no es así. La cabeza manda y si la cabeza no entiende, puede ponerle a Albert Einstein al lado, que si la cabeza que decide no entiende, no comprende, no visualiza, no ve, no ha explicado, no ha experimentado,
de nada sirve. Es como una arena movediza, como arar en el mar, como decía Bolívar. Entonces, por eso yo sí creo que es fundamental que los candidatos digan su experiencia, demuestren de manera tangible qué es lo que han hecho, cómo han solucionado los problemas, y en una campaña electoral le digan a la gente, le digan al elector: así voy a solucionar lo que a ti te está, digamos, preocupando desde las diferentes aristas que tiene obviamente el desarrollo de la ciudad, de la provincia y del país. El hacer la política hoy por hoy ha sobrepasado el límite de respeto. En su caso, le han llegado a proferir insultos, quizás difamarlo, ha llegado al plano personal. Sin duda. Eso es lo lamentable de la política, y quizás yo creo que con el tema del uso de las redes sociales que usted hacía mención, Juan Fernando, hace un momento, es terrible. Yo a veces creo que los temas de regulación de las redes sociales a veces dicen que es atentatorio a la libertad de expresión, y quizás pueda que sea así, pero por otro lado también usted tiene a cobardes detrás de cuentas. Yo, por ejemplo, le puedo decir con toda la honestidad, viendo a los ojos, jamás he utilizado un troll para decir alguna cosa a alguien de la vida política. Yo he sido siempre, y la ciudadanía conoce, yo creo que a veces demasiado frontal. Las cosas hay que decirlas como tienen que ser dichas, y de frente, quizás con dosis siempre de respeto, pero señalando las cosas. Entonces, claro, en el plano personal, esa quizás es la parte fea de la política, porque a uno le dicen horrores, y más por uno es por la familia, porque la familia también está expuesta a ver eso. Y claro, pues fíjese usted que alguien salga y diga en redes sociales, y usted tiene un hijo y dice fulano de tal es un ladrón o lo que sea, bueno, pues o sea, eso afecta a la familia. En el caso del político en general, pues él sabrá si es que ha hecho o no ha hecho las cosas incorrectas. Yo, por ejemplo, por mi lado, siempre he pedido en los temas que ahora, de hecho, usted sabe, Juan Fernando, están de moda con el tema de las denuncias de nepotismo y todo este tipo de situaciones, en donde efectivamente yo desde hace tiempo atrás he pedido que, comenzando desde los concejales, sus cónyuges, el alcalde, su cónyuge, los directores, los gerentes generales, que nos saquen pues la lista de personas, a ver cuántos familiares tienen ahí metidos, porque la función pública no es botín de la familia, no es con la familia siempre, es los méritos por delante, porque en la función pública tienen que estar los mejores ciudadanos y ciudadanas al servicio de la gente. Un tema que tiene relación a lo que usted dijo en las últimas palabras. En la Asamblea Nacional en los últimos días ha saltado un escándalo de peajes o impuesto al trabajo. Esto dado de que varios asambleístas, no solo del actual periodo, sino de otros momentos políticos, han sabido cobrar regalos, ayudas, como lo quieran llamar ellos, acuerdos entre privados, si cabe también el término, por el trabajo que tienen, por el trabajo que les han concedido. ¿Sucede esto aquí en Cuenca, en la concejalía, en el municipio de Cuenca o en cualquier otra entidad pública que usted tenga conocimiento? Fíjese, yo creo que eso es un tema que a veces se confunde un poco, y quizás lo haga desde la perspectiva que yo fui director de un partido político, y la ley contempla que los militantes de los partidos políticos pueden dar, obviamente, los aportes. Porque o si no, ¿de dónde vive un partido político, pues? Pero es que eso es elemental. Y además está contemplado en la ley. Yo creo que lo deleznable, lo reprochable, lo que debería ser sancionado, es si es que alguien cobra ese dinero, digamos que son aportes, y lo usa para su bien personal. Es decir, para comprarse, yo no sé, para irse a comer al restaurante. Hay un asambleísta que incluso se ha comprado un auto de alta gama y que uno de los asesores ha tenido que cumplir con el pago de las cuotas. Eso es terrible, eso es terrible. Pero que eso no se confunda con aportes que dan las personas que son parte de una administración y que van a un partido político para que el partido político pague la sede, pague las secretarias, pague los servicios, pague las actividades políticas que obviamente necesitan temas logísticos para poder operar. Si es que es para eso, eso está contemplado en la ley.
Eso lo prevé el Código de la Democracia y obviamente, si es que es en ese sentido, por eso yo lo que siempre he dicho, y al menos yo lo hice cuando tuve la oportunidad. Tanto se recibe, tanto se gasta, aquí están las facturas. Venga y vea usted en qué hemos gastado el dinero de todos. Pero obviamente cuando es un tema que tú le pides a alguien para tu consumo personal, eso sí es terrible. ¿Se ha topado con un caso en las entidades que usted ha trabajado o que conoce de manera directa, incluso ahora que es concejal? Realmente yo le puedo comentar con toda la franqueza, cuando yo dirigí un partido político, cuando fui su director, nosotros teníamos los aportes que dan pues las personas que normalmente eran los que están, digamos, en las partes de libre remoción, por decir de alguna manera, es decir, las personas que más sueldo ganan. Entonces esas personas, yo también he pagado aportes, siempre. Recuerdo yo que en su momento, por ahí debo tener los oficios, y yo le pedí al Consejo Nacional Electoral que nos diga cuál es la ley sobre ese tema para normar ese tipo de recursos. Hay cuentas de partidos políticos en bancos donde que la gente va y deposita su aporte. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que eso nada tiene que ver si es que los fines para los cuales son usados es precisamente para el proyecto político. Insisto, eso está contemplado en la ley. Ahora, vuelvo a insistir también, si es que esos montos son tomados para ya un beneficio personal de alguien, eso sí es algo que tiene que cortarse de raíz. Vamos nuevamente al plano personal. Usted le gusta la música, pero más allá de la música y de saber tocar el piano, entiendo también tiene gustos y conocimientos en la ópera. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cuán hábil es con su propia voz? Bueno, es ciertísimo, ¿eh? Yo, desde que regresé hace 5 años, ahora en agosto acabé de cumplir 5 años de haber regresado al país, desde que tenía aproximadamente unos, ¿qué será? 9 años, alguna cosa así. Es decir, de 9 años a 33 años, yo siempre dediqué gran parte de mi tiempo libre a los temas, digamos, musicales. Yo toco el piano, toco la guitarra, y los últimos años me dediqué más al canto. Y la ópera, la música clásica, ha sido siempre lo que ha llenado mi espíritu y me da paz. Pero usted canta más allá de la ducha, donde es un espacio que todos eventualmente usamos. Sí, claro. Yo he cantado en óperas escenificadas, en teatro y todo eso. Sí. ¿Qué potencial en esa voz? Bueno, yo soy tenor. Ese es el registro de voz que digamos que tengo. Esto se dio en México. Ahora en Cuenca, recién usted verá, hace pocos meses está comenzando el tema de la ópera. De hecho, por ejemplo, Sandra Argudo, Juan Serna, Lavane Regalado, Lavane Freire, las grandes voces de la ciudad, fueron mis compañeros aquí en el conservatorio, con María Eugenia Arias, que de hecho hace poco le premiamos con una presea de la ciudad de Cuenca por los temas de traer la ópera, pero la ópera viva, o sea, la que se escenifica, la que la gente puede ir a ver. Entonces, eso yo no lo tuve una experiencia aquí en Cuenca. Cuando yo hacía esto, digamos, en la ciudad de Cuenca, nosotros éramos del coro del conservatorio, íbamos a los diferentes shows y espectáculos que se daban. Pero la ópera actuada, vestida, cambiada, con escenografía y toda la cosa, eso lo pude vivir yo creo que unas 3 o 4 oportunidades, cuando era parte, obviamente, del coro de mi universidad, que era el Tecnológico de Monterrey. Ahí montamos varias escenas operísticas y son de los más gratos recuerdos que obviamente pues yo tengo en la vida. Habrá que, y voy a solicitar a nuestro personal técnico que nos está apoyando hoy, convocar a Carlitos Pérez, que tiene el programa donde invita a artistas a que también usted pueda ir y chévere, ofrecernos algo de música, algo de la experiencia en los escenarios. Concejal, Cuenca está en el camino correcto con las decisiones que se están llevando a cabo en los diferentes planos, es decir, a donde todos los cuencanos aspiramos llegar, ¿estamos bien encaminados? Yo creo que no en la mayoría, y rápidamente le voy a decir por qué. Creo que está bien encaminada en los temas, por ejemplo, de llegar a sectores en donde de la tierra se pasa al cemento y eso da mejor calidad de vida. Yo creo que lo bien que ha hecho el alcalde
es el tema que se llama Barrio para Mejor Vivir a través de los préstamos de la CAF. Creo que es una ejecutoria importante y además es la única unidad del negocio, digamos, de la única unidad dentro de la municipalidad que tiene ejecuciones importantes, eficientes dentro de la municipalidad. Pero de ahí en los otros aspectos yo creo que ha dejado mucho que desear. En los temas de vivienda, pues no se ha cumplido, pero ni de lejos en lo ofrecido, peor en el ritmo de crecimiento para que la gente tenga su propio hogar, su propia casa, en condiciones que puedan, digamos, acceder a un hogar todas las familias, que yo creo que es una aspiración legítima de todos los seres humanos que puedan vivir solos o que tengan familias. En los temas de movilidad es un caos completo la ciudad, es un caos completo. Todavía no tenemos claridad del sistema integrado de transporte, de cómo va a estar, al menos en los temas tarifarios, en los temas del tranvía que se nos viene, los puntos álgidos de tráfico que tiene la ciudad. Usted, por ejemplo, en los últimos, yo creo que 8 años al menos, no hemos tenido un paso deprimido adicional para poder solventar partes neurálgicas. Vea usted, solo están en discurso, no, en propuesta. Ahí sí pueden decir cualquier cosa, pero en el hecho tangible real no hay nada. Por ejemplo, aquí a veces me toca ir al parque industrial, es ya un caos completo pasar por la bomba de los choferes, por el tráfico intenso que existe. Los temas de comercio, de comercialización, como en el Arenal, la economía informal, para dar mayor espacio de comercialización y así poder combatir a la economía informal, no a la persona, porque la persona tiene todo el derecho de trabajar. Es la política pública en temas de economía informal, generando espacio de comercialización digno y seguro, cómo se afrenta esa cosa. Pero si Cuenca es un mercado, pues, ¿o acaso no hemos visto que está cundiendo por todo lado el desorden? ¿Y sabe qué es lo más curioso, Juan Fernando? Que en el Consejo Cantonal hemos aprobado cada año más recursos a la Guardia Ciudadana, que es la que supuestamente controla. Pero claro, es una política miope. No únicamente es cuestión de tener más personas. La solución de fondo es el tema del espacio público. Por eso quien le habla, Cristian Zamora, yo propuse, y el alcalde lo aceptó, hicieron el tema de la plataforma de Narancay, por ejemplo. La plataforma itinerante. Exactamente. Pero hay varios actores que, me refiero a comerciantes, que consideran que no es apropiada, no es exitoso ese modelo, dado que no está bien ubicada, de que está lejos de donde la gente va a buscar hacer sus compras, la dificultad del acceso, etc. Esa es la realidad palpable a través de los estudios que me imagino habrán llevado a cabo ya una vez que esto no es ya un proyecto, sino es un hecho en la ciudad. Yo creo que hay toda la razón en lo que usted indica y yo creo que eso tiene, digamos, un fracaso parcial porque no me hicieron caso completo. O sea, pensaron que solo construir es la solución y no es esa la solución. Yo les planteé, y tengo aquí de hecho en mi estudio, todos los planos que en su momento sí exigí que se haga, porque ahí estaba concebido una suerte de intercambio de buses, de todos los buses que entraban desde la parte de la provincia, llamémoslo así, por el sur, por la entrada sur, y también de todos los que llegaban desde la ciudad. Y ahí en ese intercambio, en una suerte de terminal terrestre pequeña, por llamarlo de alguna manera, con ese intercambio y esa dinámica que trae eso, esa plataforma fuera un éxito. Pero claro, si usted no tiene tráfico de gente más allá del que la gente llega por el sector a comprar, obviamente tiene problemas de que unos venden, de que otros no venden, de que se salen de ahí porque las ventas no son buenas, etc. Entonces, claro, no hubo la voluntad, y yo creo que más allá de la voluntad, ni la visión, ni esa empatía con la gente que realmente necesita para poder solventar con el flujo para que eso funcione. Las cosas no son parches, los proyectos son holísticos, sistémicos, es decir, con diferentes variables combinadas entre sí para que un resultado pueda tener éxito dentro de un proyecto que se hace de ciudad. Por eso está fracasando. Ojalá algún día me hagan caso, si no yo mismo llegaré a hacer un tema de una terminal de transferencia ahí, porque usted sí ha notado, en la salida a Cuenca existe yo creo que más de una cuadra donde que los buses paran. Sí, donde que la gente se sube. Un poco más de una cuadra. Es un desorden completo. Y además de inseguro, porque la gente algún día, ojalá y Dios no quiera, pero alguien puede morir ahí por ese tema de falta de seguridad y de infraestructura adecuada para el cambio de personas que hacen en las líneas de bus. Eso tiene que ser trasladado a un espacio que está contiguo a la Plaza Narancay para que con mayor seguridad,
con mayor espacio, con mayor orden, pueda darse este tipo de, digamos, de flujo de personas que van y vienen de la ciudad, y ahí, ese día, esa plataforma de Narancay será un tema sumamente apetecido. Pero a los proyectos, insisto, hay que verlos de una manera sistémica, global, de todas las variables. No únicamente crees que porque voto un poco de cemento y hago ahí un canchón las cosas se solucionan. Eso es no tener visión de ciudad. Antes de cerrar esta entrevista, dado que siempre el tiempo nos queda corto, si no le vemos en la papeleta como candidato a la alcaldía en el 2019, ¿ha llegado la fecha límite o momento de salir de la política para el concejal Cristian Zamora? Bueno, la forma en la que no esté en la papeleta para la alcaldía de la ciudad en el 2019 es de que pierda las elecciones primarias dentro del movimiento político y de la alianza en la cual estoy ahora trabajando. Si es que eso se da, porque es una posibilidad también, obviamente 50-50, yo creo que podremos estar también en otros espacios. Eso tendrá que verse en su momento. ¿Ha considerado algún plan? Bueno, ahorita el enfoque es obviamente la precandidatura a la alcaldía, y eso es el tema. Sin duda alguna también la vida no es como uno a veces plantea o quiere, pero yo creo que el tiempo para poder hacer política, bueno, yo tengo 37 años, yo creo que en probabilidades normales de expectativa de vida, diría yo, aunque el día de mañana podemos ya no estar aquí, pero sin duda alguna yo creo que hay varios años todavía por delante para estar luchando con la convicción, con lo que creo y con sobre todo lo que yo he demostrado. A mí nadie me puede decir que yo he tocado un centavo de nadie. Nadie. Ese es para uso personal. Pero yo creo que es lo fundamental en el tema de la política. O sea, si es que no hay ese eje transversal, ¿de qué estamos hablando? O sea, si es que usted no plantea a la ciudad desde los inicios, que tienen que ser la parte fundamental de manejar la cosa pública con honestidad, obviamente no lo va a hacer. Y yo lo he demostrado con los hechos. El tema de la lucha contra la corrupción en mí no es un discurso, que todo el mundo lo dice. Hasta los ladrones más grandes y constitucionarios lo han dicho. Vea usted ahí al convicto de Glass, sigue diciendo que es honesto. Entonces la gente no tiene que creerle al político diciendo que es honesto. Tiene que decirle, a ver señor candidato, ¿qué ha hecho usted para desarticular redes de corrupción? Redes de irregularidades. No basta con decir. No, pues, pero yo también puedo decir que quiero irme a la luna. Todo se puede decir. La gente en este nuevo proceso electoral, pongo a su consideración y a que ustedes juzguen, tienen que demostrar que hayan estado y que tienen la experiencia necesaria en la cosa pública. Tienen que demostrar que hayan estudiado y que tienen la capacidad. Tienen que demostrar en la campaña electoral cómo ha de llevar adelante la propuesta. Tiene que demostrar que sabe debatir, que sabe ganar con argumentos, porque eso es lo fundamental en la política. Y sobre todo tiene que demostrar que con hechos tangibles y reales ha combatido a las redes corruptas, que sin duda hay. Y quien diga que no hay, pues nos está mintiendo o es parte de esa red. ¿A quién debo agradecer de este delicioso desayuno? Bueno, yo creo que a mi esposa, que se levantó bien pronto en la mañana a hacerlo. Como les comenté hace un momentito, pues el nene es todavía bastante pequeño, entonces no nos pudo acompañar aquí en estos momentos, porque la entrevista pues ha sido a fondo, precisamente. Entonces yo creo que le debemos a ella este desayuno que está sabroso, pero que ya usted ya tiene que acabar también, Juan Fernando. Sí, claro que sí. Veo que le está faltando. No, ya nos quedamos desayunando. Muchísimas gracias por la oportunidad de conocer, más allá de los hechos políticos necesarios de ser tocados, cada oportunidad que tenemos y nos brindan los actores de la noticia, también quién es usted como ser humano. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Más bien, yo creo que es importante y saludable estos espacios en donde uno pueda ir más allá de una declaración de un tema puntual que normalmente se lo hace, especialmente quienes estamos en la vida pública. Yo creo que es fundamental que las personas conozcan las ejecutorias, las victorias, las derrotas, inclusive de que hemos aprendido de cuando nos hemos equivocado. Y yo creo que espacios como este son los que deberían amplificarse y, es más, deberían multiplicarse, porque la gente tiene que conocer. No podemos votar por alguien que no discute, que no debate, que solo cree que es imagen y que tiene que ya confiar en eso. No, las cosas serias, los países serios, los electores serios, los países desarrollados siempre exigen a quienes quieren aspirar a ser autoridad
una solvencia en la experiencia, en el conocimiento y sobre todo en la honestidad, que yo creo que es lo que al menos yo propongo de manera firme, férrea y convencido de aquello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día y buen domingo a todos. Gracias, nos vamos y nos quedamos. Ustedes cierran la transmisión, quienes están escuchando a través de la frecuencia 90.1 FM, la W, tienen la oportunidad de quedarse con la buena música que se viene a continuación, siempre pensado para acompañar su domingo. Este programa a través de la frecuencia se reprisa el día de mañana, lunes a las 9 de la noche. De lo contrario, si usted desea visualizar completa y no ha tenido la oportunidad de acompañarnos por estos momentos, en breve está en nuestro canal de YouTube W Radio Ecuador. Nos quedamos desayunando, esperamos que usted tenga también el gusto de haber desayunado, estar desayunando o desayunar a continuación. Gracias y hasta el próximo episodio de A Fondo. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos.